Hola, ¿qué tal? Soy Gorges y lo que traigo hoy te va a gustar. Te traigo el Xiaomi Mi 11, del que no hemos hablado nada en el canal, ¿verdad? Pero en su versión Lite, hombre, es mucho más económico, no vamos a tener que vender un riñón ni nada para comprarlo. O eso creo. ¿Y qué es lo que trae? Pues a ver, estamos hablando de la serie 11 de Xiaomi. Ya te deberían de sonar muchas cosas por los vídeos que hemos traído, pero bueno, yo te lo recuerdo. Este modelo tiene muchos colores disponibles a elegir, sobre todo porque tienes dos versiones en este móvil, en la versión normal de 4G y la versión de 5G, y a cada uno le han puesto pues colores distintos. Para la versión 5G tienes los colores trufa negra, verde menta y amarillo limón, mientras que el 4G, el rosa melocotón, azul chicle, que eso de azul para mí tiene poco, yo lo veo más bien lila, y el boba black, que la verdad no tengo ni idea qué tipo de negro es. De hecho, no sé decirte qué negro es cada uno. A ver si me puedes ayudar tú en los comentarios. Y por cierto, los colores no me los he inventado yo. Se llaman así por parte de Xiaomi, a mí no me mires. Es un móvil de bastante poco peso, ya que no llega ni siquiera a los 200 gramos. Se queda en tan solo 157 gramos. Un peso muy razonable, la verdad. Tiene una pantalla AMOLED de 6,55 pulgadas Full HD+, con una tasa de refresco de pantalla de 90 Hz. Su brillo máximo es de 800 nits y además es un panel 10 bits, con lo que se puede apreciar una mayor variedad de colores con respecto a móviles de su mismo precio. Y su procesador, por Dios, que trae un Snapdragon 780G, un procesador que ofrece un gran rendimiento y se acerca a muchos de gama media alta, en mi opinión, claro está. Pero este procesador es el que trae el Mi 11 Lite 5G, porque es compatible con 5G. En cambio, la versión 4G trae un Snapdragon 732G. Es prácticamente lo mismo que el anterior, pero no tiene compatibilidad con 5G, y sí que es verdad que el que trae la versión anterior que hemos hablado ofrece un mejor rendimiento, pero no en gran medida. Dios mío, parece un trabalenguas con tanta G. Y bueno, ¿quieres que te hable de su cámara? Pues todavía no. Te voy a hablar primero de la RAM y almacenamiento, aunque si te suscribes, a lo mejor te lo digo ahora. ¿No? Bueno, pues nada, vámonos con su RAM y almacenamiento entonces. Aquí tenemos dos variantes para cada uno. La versión 5G te da dos opciones, 6 u 8 GB de RAM, acompañada de 128 GB de almacenamiento para ambas opciones. Fácil, ¿no? Mientras que si te decantas por la versión normal que trae el 4G, solo vas a tener 6 GB de RAM, mientras que el almacenamiento lo vas a poder elegir de 64 o 128 GB. Parece que si no eliges 5G no puedes disfrutar de toda la RAM y almacenamiento que puedas. Qué injusta es la vida. Venga, vámonos con su cámara. No te enfades, hombre, que era una broma. Seguimos siendo colegas, ¿no? Bueno, ¿tú qué crees? ¿Variarán las cámaras entre la versión de 4 y el 5G? Pues la respuesta es sí y no. Sí, porque la cámara frontal, que también hay que decir de que no la vamos a encontrar centrada, está en la parte superior izquierda de la pantalla, dispone de 20 megapíxeles para la versión 5G. ¿Y cuánto te crees que trae la versión 4G? Pues 16 megapíxeles. Se podría decir que esto es un poco de discriminación, ¿no? Y bueno, la respuesta no que te he dicho antes es porque la parte trasera se va a mantener igual para ambas versiones. Dispone de un módulo formado por tres lentes, la principal de 64 megapíxeles, la del ultra gran angular de 8 megapíxeles y una última para telemacro de 5 megapíxeles. Como ves, se queda atrás, ni en cámara ni en procesador. Psst, oye, si estás interesado en saber cuál es el mejor móvil gaming del mercado, te lo dejo ahí arriba para que lo veas después. ¡Ay! Esa batería. Sinceramente no nos vamos a poder quejar, porque dispone de una batería bastante buena, de 4250 mAh. Es verdad de que no destaca por su capacidad, pero oye, dispone de una buena autonomía y además hace que el teléfono sea más delgado y no parezca que tengas una piedra metida en el bolsillo. Además, un factor muy importante es que dispone de carga rápida, y no una normalita, es de 33 vatios, bastante buena para el precio que nos va a costar el teléfono. Y luego una cosa que no me gusta es que su lector de huellas lo tiene en el lateral, como hemos visto en otros móviles que también hemos traído al canal. Es verdad de que no tiene nada de malo, pero a mí sinceramente no me gusta. Para el gusto los colores, ¿no? Y este móvil tiene muchos. Luego, en aspectos generales, pues el 5G tiene Bluetooth en versión 5.2, mientras que la versión normal trae la versión 5.1. Y luego la versión 5G trae Wi-Fi 6, mientras que la versión normal trae Wi-Fi 5. Pero ambos traen NFC, conector USB tipo C y sensor infrarrojos. Y bueno,
que hablar de sus altavoces en estéreo que traen una alta definición de sonido. ¿Qué más se le puede pedir, no? Bueno, pues vamos con su precio. La primera, que sería la opción del Mi 11 Lite 5G, lo vamos a encontrar desde 369 euros. Esta versión sería 6 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento. Mientras que si te decantas por su versión normal, que dispondría de 4G, lo encontraríamos desde 299 euros. La versión tendría 6 GB con 64 GB de almacenamiento. Una buena opción calidad-precio. Tendrías unas muy buenas características por un precio inferior a 400 euros. ¿Qué más se le puede pedir, no? Bueno, pues si estás interesado, en la descripción del vídeo tienes los enlaces para su compra. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo y gracias por quedarte hasta el final. ¡Hasta la próxima!